buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Leeds y Manchester. Iniciamos esta tarde un nuevo ciclo. Antes de comenzar la introducción de la charla de esta noche, quería reiterarles, como han podido ver en la diapositiva previa al inicio de mis palabras, que este evento tiene traducción simultánea. Entonces, aquellas personas que prefieran seguirlo o que necesiten seguirlo en inglés, simplemente tienen que pulsar abajo en la imagen de la aplicación Zoom donde pone interpretación y ahí pueden escuchar en inglés también la charla. Además, como es habitual, al final de la presentación de Luis habrá un turno de preguntas y les animo a todos a participar, como siempre, a través de nuestro chat. Bueno, pues iniciamos un nuevo ciclo. En este caso es un homenaje a las escritoras del siglo de oro español y se trata de una serie de 4 charlas en las que vamos a tratar de dar una visión general del mundo literario del siglo de oro español desde una perspectiva no solamente de la península ibérica de España, sino también como un fenómeno transatlántico que obviamente tuvo un gran impacto en la parte de España que entonces era América. Esta noche comenzamos con una de esas grandes figuras del siglo de oro, que es Sor Juana Inés de la Cruz, de Nueva España, de México, que es un icono del barroco hispanoamericano y que es además una figura clave en la literatura virreinal. Dejó un gran legado literario con prosa, con poesía, teatro, pero también artístico. Era una mujer también muy apasionada por la ciencia y lo que caracteriza además estas 4 charlas es que las 4 figuras que se van a presentar son escritoras, pero son escritoras además con una preocupación por el papel que juega o que jugaba la mujer en la época, las inquietudes que les llevaron a, en los 4 casos, ser mujeres que no quedaban dentro de los roles tradicionalmente asociados a las mujeres en el siglo de oro y que a través de su literatura y de su compromiso, bueno, pues nos legaron todo este bagaje literario de una riqueza realmente extraordinaria y también ideas que hasta el siglo XX o el siglo XXI pues están muy presentes. Porque, por ejemplo, la segunda presentación será el próximo 7 de mayo. Tendremos la figura de Catalina de Erauso, que también fue conocida como la monja alférez y que realmente tiene una biografía absolutamente extraordinaria. Una mujer, pero que al mismo tiempo se llevó a cabo muchos de los roles masculinos de manera abierta, muy inusual, y además estuvo en Hispanoamérica, tuvo un papel fundamental en la Araucanía, en Chile, y que, bueno, pues sobre todo es un ejemplo de cómo rompió con las convenciones de género y quien tuvo una vida marcada por la aventura y la transgresión, que además fue aceptada también tanto por el rey como por el papa y al final se la reconoció como un hombre. María de Zayas será el encuentro del 10 de septiembre, una novelista y dramaturga, en el que, bueno, pues a través de sus escritos protofeministas tendremos una visión también de la literatura de María Zayas, que del mismo modo es muy actual por todo el diálogo que establece en torno a el cuerpo de la mujer, cómo es tratado en la literatura, cómo debería ser tratado y tantos otros temas que, por ejemplo, en los años 80 o 90 fueron analizados y es una escritora que todavía fueron analizados en los años 80 y 90, sobre todo en España, pero no solamente, y que todavía es una escritora de gran actualidad.
Y concluiremos el ciclo el 5 de noviembre con Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues qué decirles, una de las grandes místicas, escritoras no solo del siglo de oro, sino de la literatura en español, y que a través de sus escritos pues nos muestra ese diálogo, ¿no? De lo espiritual con lo terrenal, el estado místico, también en su biografía una mujer que quedó fuera de lo que eran las reglas o los estándares habituales en la sociedad de la época, y que nos ha legado uno de las obras de la literatura española más destacadas. Bueno, pues para terminar y pasarle ya la palabra después de la presentación a Luis, presentando a las cuatro escritoras, en palabras de San Juana Inés de la Cruz, sobre todo defendieron el derecho de las mujeres a la palabra y al conocimiento, y cito a Sor Juana Inés de la Cruz, que decía que ser una mujer es una manifestación constante del rebeldía. Eso es lo que se muestra en su obra, y eso también es lo que se verá a través de los cuatro encuentros de este ciclo. El ponente y coordinador de este ciclo es el doctor Luis Castelví Laupkamp. Muchas gracias, Luis, por organizar este ciclo. Y él es profesor de estudios hispánicos en la Universidad de Manchester. Sus intereses en investigación y la docencia son amplios, pero sobre todo se ha estado enfocado en las literaturas y las culturas de España del siglo de oro, América Latina y Filipinas. Y otro eje fundamental y central de su investigación lo conforman las teorías y las prácticas de la influencia poética y la transmisión cultural en el mundo hispánico del siglo de oro. Antes de ser profesor aquí en Manchester, el doctor Castilví también fue profesor afiliado en la Universidad de Cambridge, donde se doctoró, y también investigador postdoctoral en la Humboldt, en la Universidad de Humboldt, perdón, postdoctoral Humboldt en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Es autor de Hispanic Baroque Farces, publicado en 2020, y que también presentamos aquí en el Instituto Cervantes. Es un libro que está en inglés y también traducido al español. Y la investigación actual de Luis está en torno al campo emergente de los estudios de la cuenca del Pacífico, al que también se ha acercado también con las primeras crónicas asiáticas escritas en español. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Muchas gracias, Luis, una vez más. Y sin más, te paso la palabra. Bien, muchas gracias, Pedro Eusebio, por la amable presentación, y gracias al público por la asistencia y al Instituto Cervantes por la presentación. Es un placer estar con ustedes hoy. Tengo un PowerPoint que, si les parece, voy a compartir. Pues sí, como decía Pedro Eusebio, esta es la primera de un ciclo de 4 conferencias sobre mujeres escritoras del Siglo de Oro. Como saben, el Siglo de Oro es un periodo que abarca siglos XVI y XVII. Comienza con el poeta Garcilaso de la Vega, el iniciador del Renacimiento en España a principios del XVI. Y hoy diríamos, históricamente se decía que el Siglo de Oro acababa con Calderón de la Barca, que murió en 1681, pero si ampliamos digamos, el objetivo más allá de la península y nos fijamos también en América, pues hoy podríamos decir, yo diría que hoy hay consenso, que el Siglo de Oro termina un poco más tarde, termina en 1695, precisamente con Sor Juana, porque desde a partir del fallecimiento de Calderón, Sor Juana es la escritora más importante en lengua española. Entonces, en la charla que he preparado hoy comenzará con una introducción en la que daré algunas ideas biográficas sobre Sor Juana. También quiero, bueno, Pedro Eusebio ya ha presentado a las 4 escritoras de la conferencia, pero quería decir alguna cosa más respecto a cada una de ellas en el marco de lo que fue la escritura femenina en el Siglo de Oro. Después, en un segundo apartado, comentaré el que es el texto autobiográfico más célebre de Sor Juana, que es la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, un texto de 1691 en el que, como decía Pedro Eusebio,
defiende el derecho de las mujeres a ser educadas y veremos que hay un frágil, difícil equilibrio entre los típicos tópicos de humildad de la escritura femenina que Sor Juana aprendió precisamente de Santa Teresa, pero también Sor Juana es muy consciente de ser una mujer con un talento, una vocación y un destino excepcionales. Entonces hay esa difícil convivencia entre la humildad y la excepcionalidad. Eso es lo que propongo que estudiemos hoy con unas citas de este texto. Luego haré una breve digresión porque creo que el romance 51, quería que leyéramos al menos unos versos de Sor Juana, y el romance 51 me parece muy significativo en cuanto a su actitud respecto a los lectores que tenía en España. Y por último, volveremos a la respuesta para estudiar los pasajes en los que se ve con más claridad ese protofeminismo de Sor Juana. Arrastro una ligera dolencia de garganta y de vez en cuando tendré que beber un poco de agua o puede que me interrumpa un momento para toser, discúlpenme en tal caso, ¿no? Pero por lo demás estoy en condiciones de dar esta charla. Bien, pues seguimos. Esta es una tabla, digamos, un cuadro resumen de algunas de las principales escritoras del siglo de oro en España. Hay otras, desde luego, y de hecho el profesor Carl McLaughlin de Metropolitan University en Manchester ha estudiado a Catalina Pérez de Guzmán, que es una autora que no publicó en vida, pero también muy importante. Yo aquí las 6 escritoras que tienen en el centro de la tabla sí que publicaron en vida y me gustaría decir algo respecto a todas ellas para que vean un poco cuál es la idea y en qué contexto se enmarca la obra de Sor Juana. En el caso de España tenemos a 3 autoras muy potentes en el siglo de oro, que todas ellas publicaron en vida. Sin duda, Santa Teresa es la más importante, no solo por motivos literarios, sino también porque ya desde su canonización, incluso antes, es una figura muy reverenciada en España. Aún a día de hoy sigue siendo un icono del país, así que dedicaremos una sesión a Santa Teresa. Ana Caro y María de Zayas son 2 figuras que no han tenido históricamente el peso de Santa Teresa, pero que de un tiempo a esta parte son cada vez más estudiadas y valoradas, ¿no? Ana Caro, una dramaturga que escribió una obra titulada Valor, Agravio y Mujer, en la que hay un personaje femenino que se disfraza de hombre para restaurar su honor. Es un tema típico de la comedia barroca, normalmente un tema cultivado por hombres como Tirso de Molina en Don Gil de las Calzas Verdes, pero aquí, claro, tiene la gracia de que el tema nos lo presenta una mujer. Y Ana Caro se conocía con María de Zayas, de hecho se escribieron mutuamente. María de Zayas también escribió teatro, pero sobre todo es famosa por sus novelas amorosas y ejemplares, que son en 2 volúmenes, unas novelas breves escritas siguiendo el modelo de las novelas ejemplares de Cervantes, aunque con un toque protofeminista muy potente, sobre todo en su segundo volumen, Los desengaños amorosos. Ahí la crítica a los abusos de los hombres es muy contundente. Así que en el caso de España son estas 3 las figuras clave entre las que publicaron. Insisto, como he dicho antes, hay otras figuras que no publicaron y seguro que hay otras que están por descubrir, ¿no? Este cuadro resumen no es exhaustivo. Respecto a Latinoamérica, hay 2 figuras que históricamente se han leído como mujeres, Clarinda y Amarilis, pero en verdad sus textos son anónimos y hay motivos, hay muchos académicos que sostienen que no está nada claro en verdad que fueran mujeres, pero como históricamente se han estudiado como en la historia de la literatura femenina virreinal, pues las incluyo en este cuadro, en resumen, pero la más importante sin duda es la autora que vamos a ver hoy, Sor Juana, que por cierto es la escritora más importante de todos los 3 siglos de América virreinal, de ambos sexos.
Esto lo quiero destacar porque es la mujer, la escritora más importante de la América Virreinal, pero no hay ningún hombre que sea más, no hay ningún escritor varón que sea más importante que Sor Juana en América en esa época. Y por último está la figura de Catalina de Erauso, que ya presentó Pedro Eusebio, que la pongo aquí a caballo entre España y Latinoamérica, porque realmente, aunque nació en España, era vasca. Participó en la conquista de Chile y viajó por toda América, murió en México, pero vivió como hombre. Entonces, hoy en día, si usáramos la terminología actual, seguramente calificaríamos a Erauso como hombre trans, más que como mujer. Pero históricamente nació mujer y históricamente se la ha estudiado también en los cursos de literatura del siglo de oro de mujeres y por eso la incluimos aquí, pero es una figura muy interesante para estudiar temas de género, de identidad de género en la época. Pues bien, de estos autores, como decía, vamos a centrarnos en 4 de ellos. Comenzaremos hoy con Sor Juana, seguiremos con Erauso, después Zayas y por último Santa Teresa. Y no descartamos hacer otro ciclo o más sesiones en el futuro si hay interés y demanda. Pero centrándonos en Sor Juana, ella nace en 1651 en México, en San Miguel de Nepantla, no estaba lejos de la capital. Era una mujer criolla, eh, nació, digamos, sus padres no estaban casados, era una hija ilegítima, lo cual, bueno, generaba ciertas desventajas en esa época y ella es muy consciente de esta circunstancia. Y es una mujer que desde muy joven, desde niña, dio muestras de una gran precocidad intelectual. Sor Juana es lo que hoy llamaríamos una niña prodigio y por tanto desde muy joven ya llamó la atención de los poderosos. Ella estuvo en la corte de los virreyes de muy jovencita. Después, en 1669, se hizo monja y ingresó en un convento de la Orden de San Jerónimo en la Ciudad de México. Y allí transcurrió el resto de su vida. Falleció a finales del siglo XVII, o sea que su vida abarca la segunda mitad del siglo, y escribió, cultivó todos los géneros. Sus obras completas ocupan 4 volúmenes. Escribió teatro, tanto teatro religioso como comedias. Escribió muchísima poesía y escribió un texto autobiográfico en prosa, que es el texto del que me voy a ocupar hoy con más detalle. Pero básicamente quédense con la idea de que es una autora con una obra extensa. ¿Eh? La época, digamos, en la que ella alcanza la cumbre de su creatividad es la década de 1680. Entre 1680 y 1690 es cuando Sor Juana escribe sus obras más importantes. En 1680, por ejemplo, llega el nuevo virrey a México, que siempre venía de España, y entonces se le encarga a Sor Juana que escriba una obra para decorar el arco triunfal que se erige en la Ciudad de México para dar la bienvenida al nuevo virrey, ¿no? Esa es como su puesta en sociedad, por así decir. Ella se gana el favor del virrey y de la virreina y en esa década de 1680 vive con bastante comodidad porque cuenta con la protección de los virreyes, que el virrey es la persona con más poder, dejando a un lado el obispo al obispo de México, ¿no? Entonces, Sor Juana es en esa época cuando florece su creatividad. Es una autora muy barroca. Su principal modelo en la poesía es Góngora y en el teatro es Calderón de la Barca. Entonces, escribe con un estilo difícil para nosotros hoy en día, un estilo barroco, complejo, con abundancia de conceptos. Y eso hace que si bien tuvo un éxito extraordinario durante su vida, porque sabe, ella publica sus obras en España, es la única mujer, y yo sepa, la única escritora de la América virreinal que publica en España, eso daba un cierto prestigio. Las obras se publicaron en España a finales del 17
y luego circulan por toda España, por América. Sabemos que tenía lectores en Sudamérica. Sabemos que sus obras de teatro se representaron hasta en Manila. Entonces es una autora que podríamos, yo no dudaría en calificar de global, ¿no? Global en el sentido de que vive en México, pero publica en España y es leída a lo largo y ancho del mundo hispánico, transatlántico y transpacífico. Pero después, con el cambio de siglo, ya tras su muerte, con el advenimiento de la Ilustración, cambian los ideales estéticos, literarios, y Sor Juana cae en el olvido, como también cayó Góngora. Y realmente en los siglos XVIII y XIX no es frecuentada. No es hasta el siglo XX cuando empieza a rescatarse a Sor Juana, a mediados del siglo XX. El sacerdote Méndez Plancarte reedita sus obras completas en una edición que sigue siendo de referencia. Y yo creo que a nivel popular es el libro de Octavio Paz el que realmente pone a Sor Juana en el mapa. Este libro es de 1982. Octavio Paz, premio Nobel mexicano, dedicó casi una década de su vida a escribir este libro. Aún a día de hoy, 42 años después, sigue siendo la única monografía que abarca toda la obra y toda la vida de Sor Juana. Y además es un libro que se ha traducido al inglés. Fue traducido ya hace tiempo, ¿no? Entonces ha tenido mucho impacto y ha influido mucho en la recepción de Sor Juana y en la rescate de Sor Juana, que ahora mismo vuelve a ocupar un lugar central en el canon de la literatura del siglo de oro virreinal. El libro de Octavio Paz en algunos aspectos es problemático y en otros ha sido superado, pero sigue siendo un libro con una visión, un libro muy recomendable. Y para aquellos del público que no leen español, pues como digo, lo pueden leer en traducción. El libro de Octavio Paz también ha sido muy influyente porque las adaptaciones a la gran pantalla y a la pequeña pantalla de la vida de Sor Juana se han inspirado muy claramente en él, ¿no? Tenemos por un lado la película Yo la peor de todas, de los años 90, de la directora argentina María Luisa Bemberg, que por cierto pueden ver en YouTube con subtítulos en inglés. Y por otro lado, más recientemente se ha hecho una miniserie en Netflix sobre Sor Juana. Eh, Esto simplemente lo muestro a efectos ilustrativos para que vean que es una figura que no es solo fetiche de eruditos y académicos, sino que es una figura que tiene un impacto a nivel popular también, ¿no? Como pudiera tenerlo, por ejemplo, Frida Kahlo, quien, por cierto, en su biblioteca tenía libros de Sor Juana. Es decir, es un icono mexicano, un icono protofeminista y también un icono popular, ¿no? Como muestran estas adaptaciones. Que si hay algún estudiante entre el público, yo no recomendaría al escribir un ensayo que se basara en ninguna de estas películas porque se toman muchas libertades. Pero como introducción a Sor Juana sí que me parece que son obras que vale la pena ver. Pero no son las únicas o no son las primeras obras, digamos, visuales sobre Sor Juana. Ya mucho antes, eh, no en vida de Sor Juana, pero hace siglos, ya se retrató a Sor Juana en varias ocasiones y de hecho los cuadros de Sor Juana siguen siendo una fuente de información muy útil para quienes la estudian, ¿no? De todos estos cuadros, el más famoso es sin duda este cuadro de Miguel Cabrera, que es un importante artista mexicano, criollo, que hoy es recordado también por los cuadros de las pinturas de castas, de los matrimonios interraciales, pero que en este retrato de Sor Juana nos ofrece una visión pues, de una autora que da una cierta sensación de serenidad, de tranquilidad, de paz y también de sabiduría, por supuesto, ¿no? Porque no la retrata tanto como escritora, sino como lectora. Ella está leyendo en este retrato y tiene a sus espaldas la biblioteca de su celda en el convento, que es una biblioteca verdaderamente legendaria, y esto también lo quiero destacar. Sor Juana fue propietaria de una de las mejores bibliotecas privadas del México virreinal. Su primer biógrafo, Diego Calleja, nos dijo que tenía Sor Juana unos 4.000 volúmenes
Parece quizá una cifra un poco exagerada. No sé si en la celda del convento realmente cabrían 4.000 volúmenes, aunque era una celda grande con 2 pisos. Pero sabemos, por ejemplo, que había un arquitecto bibliófilo en la Ciudad de México que tenía una excelente biblioteca eh, que contaba con 1.663 volúmenes. Es la biblioteca de Melchor Pérez de Soto, 1.663 volúmenes. Así que si esa era una de las mejores bibliotecas, pues yo estimaría que a lo mejor unos 1.500 volúmenes sí podía tener Sor Juana perfectamente, ¿no? Esta es la cifra que nos da Octavio Paz. Por desgracia, la biblioteca de Sor Juana no se conserva, de hecho ella tuvo que renunciar a ella en el marco de una serie de conflictos que tuvo con las autoridades eclesiásticas, de los conflictos de los que puedo hablar más después. Eh, Así que, por desgracia, no podemos, o sea, para reconstruirla, tenemos que especular, ¿no? ¿Qué libros tenía Sor Juana? ¿Qué leyó? ¿Qué no leyó? Está claro que lo que es el siglo de oro español lo conocía al dedillo, es decir, todos los autores clásicos que hoy estudiamos, Góngora, Quevedo, Garcilaso, Lope, Calderón, Gracián, Cervantes, todo esto ella lo tenía muy por la mano. Y también había leído a autores mexicanos coetáneos. Destacó a su gran amigo Carlos de Sigüenza y Góngora, que es una figura muy interesante, profesor de matemáticas, gran intelectual, interesado en los aztecas. Es un interés, por cierto, que compartía con Sor Juana, que estudió, aprendió náhuatl y en algunas de sus obras mezcla el español con el náhuatl, el idioma de los aztecas. Así que era una biblioteca muy potente en literatura española, muy potente en literatura latina, los grandes poetas romanos, Virgilio, Horacio, Ovidio, Lucano, o en prosa Séneca y Cicerón, son autores con los que Sor Juana se siente muy cómoda, autores que cita a menudo. La literatura griega la debía de conocer menos. Cuando la cita, a veces parece como que sean referencias de segunda mano, ¿no? Por ejemplo, cuando cita a Homero, no está claro realmente que lo conociera, puede que trabajara más bien con antologías o florilegios. Pero lo que sí conocía sin duda era la literatura religiosa española, místicos como San Juan de la Cruz o la poesía de Fray Luis de León y también algunos filósofos griegos, sobre todo Aristóteles. Y no solo había libros en la biblioteca de Sor Juana, ella era lo que dicen en inglés un polymath, una polímata, ¿no? Una persona interesada por todas las ciencias y saberes. En esa época la distinción entre ciencias y letras no estaba tan marcada como quizá hoy, y por tanto a Sor Juana le interesaba la astronomía, tenía un telescopio, le interesaba la música, sabemos que escribió un tratado sobre música que no se conserva, y le interesaba la pintura. Diré algo más sobre esto, sobre la pintura después. Es interesante también ver qué no había en esa biblioteca, ¿no? Y ella conocía algo de literatura en otras lenguas, sobre todo portuguesa e italiana, pero las literaturas francesa o inglesa para ella no existían, ¿no? Nunca supo de Shakespeare o de Montaigne, por ejemplo. Entonces, el retrato me parece también interesante porque se puede comparar con este otro retrato de Santa Teresa hecho por Francisco de Zurbarán, uno de los grandes del barroco, de la pintura barroca española. Sor Juana es muy consciente de la figura de Santa Teresa, ella en la cita la tiene como modelo, ¿no? Y en ese sentido me han parecido llamativos las semejanzas entre estos dos retratos, aunque también hay diferencias, por supuesto, ¿no? La más importante es que Santa Teresa aparece como mirando al Espíritu Santo, ¿no? Iluminada por el Espíritu Santo en el acto de escribir, mientras que Sor Juana no era una mística. Esto lo quiero destacar, no era una mística. Como veremos después, ella se hizo monja por motivos pragmáticos, porque quería llevar una vida intelectual, pero no tenía una vocación religiosa profunda como Santa Teresa y no tuvo, por supuesto, los éxtasis místicos de los que sí gozó Santa Teresa, ¿no? Otra diferencia es que Santa Teresa escribió sobre todo sobre cuestiones religiosas
mientras que Sor Juana de religión escribió muy poco. Eso es algo que le criticaban, como veremos, ¿no? Aquí había una doble vara de medir, porque hay autores del siglo de oro español como Góngora, que era clérigo. Góngora tampoco escribió su religión, pero nadie se lo afeó nunca, ni le supuso ningún problema en su vida. Mientras que Sor Juana, siendo una monja, sí que había la expectativa de que una monja tenía que consagrarse en cuerpo y alma a Dios, ¿no? Y por tanto sí que recibió críticas por escribir comedias o poesía amorosa siendo una monja. Veremos más sobre esto después. El último retrato que quiero mostrar de Sor Juana es este atribuido a Nicolás Enríquez, que tiene la peculiaridad de que si leen la primera línea de la inscripción, el retrato se presenta como una copia de otra que de sí hizo y de su mano pintó Sor Juana Inés de la Cruz. Es decir, este retrato se presenta como una copia de un autorretrato hecho por la propia Sor Juana de sí misma. No hay evidencias, no tenemos constancia de que Sor Juana pintara, pero sí que hay muchas referencias a las bellas artes en su poesía, referencias a veces muy concretas a técnicas pictóricas o estilos, y por tanto yo sí que me aventuraría a decir que, bueno, puede que Sor Juana no pintara, pero que sí que tenía un interés por el arte también, ¿no? Como parte de esa sed de saber, de ese afán por adquirir el mayor conocimiento posible que caracteriza a Sor Juana. No hay que olvidar que su gran obra maestra, no la he mencionado hasta ahora, es un poema que ella escribió en 1685, un largo poema de 1000 versos, titulado Primero Sueño, First Dream en inglés, que es un poema epistemológico, un poema sobre el conocimiento. Es como un tratado de filosofía, de epistemología escrito en verso. Es un poema sobre la imposibilidad de alcanzar un conocimiento absoluto respecto al mundo o al universo, ¿no? Un poema muy abstracto, de una gran belleza y que tiene mucho mérito, porque no es fácil poetizar sobre temas filosóficos tan abstractos como este, y ella sí, así lo hizo. Ese afán de saber de Sor Juana lo ilustraba mejor que nada su biblioteca, que como dije, por desgracia se dispersó, y el triste destino de la biblioteca de Sor Juana contrasta con el destino de la biblioteca del obispo de México, Juan de Palafox, que se conserva perfectamente hasta hoy. Esta foto la tomé yo en Puebla y la pongo simplemente como ilustración de la grandeza cultural del México barroco, ¿no? En el que había bibliotecas tan maravillosas como estas. Y por cierto, en esta biblioteca de Juan de Palafox en Puebla se ha encontrado algún documento, alguna carta importante para entender la vida de Sor Juana. El texto biográfico de la respuesta, el texto que les voy a comentar hoy, es un texto que Sor Juana escribe en 1691 a raíz de una controversia ocasionada precisamente en Puebla, en la ciudad donde el obispo Palafox tenía esa biblioteca que les mostré en la diapositiva anterior. No quiero entrar en demasiados detalles de cuestiones teológicas porque creo que no hace falta, pero básicamente, muy resumido, lo que ocurrió fue que Sor Juana había escrito un ensayo de teología en el que criticaba la posición de un jesuita portugués, un misionero llamado Antonio Vieira, que era un misionero muy célebre y prestigioso de mediados del siglo XVII. O sea, Vieira estaba muerto cuando Sor Juana escribió este ensayo. Ella lo escribió sin ninguna intención de publicarlo, pero sorpresivamente el obispo de Puebla publicó el ensayo de Sor Juana en este documento que pueden ver aquí en la diapositiva, en 1690, y publicó el ensayo de Sor Juana precedido de un prólogo escrito por el propio obispo de Puebla, quien usó un seudónimo, el seudónimo de Sor Filotea, para reprochar a Sor Juana que escribiera sobre teología y siendo monja ella se atreviera a discrepar de una lumbrera como el padre Vieira de Portugal.
Así que fue un poco una encerrona, por así decir. Entonces, claro, Sor Juana había escrito ese ensayo, insisto, sin ninguna intención de publicarlo, y de repente ve que el ensayo aparece publicado, y no solo eso, sino que se la amonesta, se le reprocha que ella, siendo monja, se atreva a escribir de teología y se atreva a discrepar de alguien tan prestigioso como el padre Vieira. Entonces, Sor Juana se sintió impelida a responder a esta Sor Filotea, que en verdad era el obispo Santa Cruz de Puebla, y fue en este contexto cuando ella escribió su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que es el texto que Sor Juana escribe en 1691, pero que solo fue publicado póstumamente en el año 1700. Este texto es este texto clave autobiográfico en el que Sor Juana presenta algunos datos sobre su vida y también defiende su trayectoria intelectual y vital y espiritual incluso, ¿no? De ahí que sea un texto tan importante en la historia del feminismo o protofeminismo en aquella época. Entonces yo sugiero que leamos, voy a leer algunas citas, siempre pondré la traducción inglesa debajo. Después haré esa pequeña digresión del poema que les quería comentar y luego volveremos a la respuesta para hablar del tema del protofeminismo de Sor Juana. Lo cierto es que ella se ve obligada, tiene que defenderse por un lado, pero por otro lado no puede parecer presuntuosa o arrogante, porque la precocidad intelectual de Sor Juana no estaba bien vista en una mujer, es decir, en aquella época la precocidad intelectual era algo bien visto en los hombres, pero una joven tenía que ser modesta, tenía que ser sumisa, obediente, etc. La precocidad intelectual no era considerada una virtud en una mujer. Entonces Sor Juana tiene que, por un lado, defenderse, pero por el otro lado quiere presentarse como alguien humilde y obediente ante las autoridades de la Iglesia. Entonces tiene que guardar ese difícil equilibrio, ¿no? Por eso escribe cosas como esta. Yo nunca he escrito sino violentada y forzada y solo por dar gusto a otros, no solo sin complacencia, sino con positiva repugnancia, porque nunca he juzgado de mí que tenga el caudal de letras e ingenio que pide la obligación de quien escribe. Algo de razón tiene aquí Sor Juana, no es del todo, no es una humildad totalmente fingida, es verdad que ella escribe a menudo por encargo. Era una mujer, una escritora muy célebre, recibía encargos de la iglesia y de los virreyes para escribir villancicos o para escribir obras teatrales que se representaran en la corte, pero claro, aquí ella pretende que nada de lo que ha escrito lo ha escrito motu propio, ¿no? Que solamente escribe por encargo, ¿no? Y que por tanto ella, como decimos en España, es una mandada, por así decir, ¿no? Eh, es un, es una estrategia defensiva, ¿no? Yo creo que ella está intentando defenderse de este tipo de acusaciones que lanzaban contra ella de que dedicaba demasiada atención o demasiado tiempo al estudio y a la escritura y por tanto está presentando este tipo de afirmaciones como una estrategia defensiva. Yo solo escribo forzada. Además, yo no considero, no creo tener el talento necesario para poder escribir, etcétera. ¿No? Son los típicos tópicos de humildad que en esta segunda cita yo creo que aparecen todavía más acentuados. Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Se presenta como una ignorante, ¿no? Que esto es algo que cuando estudiemos a Santa Teresa veremos que Santa Teresa es la gran maestra de este tipo de tópicos de humildad, hasta el punto de que Santa Teresa es capaz de retratarse a sí misma como ignorante 5 veces en una página, ¿no? Llamarse a sí misma 5 veces ignorante. Sor Juana no llega a esos extremos, pero sí que se sirve de este típico tópico de humildad, insisto, como estrategia defensiva, porque al mismo tiempo ella es perfectamente consciente del talento que tiene y de los conocimientos que ha ido atesorando con tantas lecturas. Y por tanto, este retrato de Sor Juana como una mujer humilde convive
en tensión con el autorretrato de Sor Juana como una mujer excepcional. Y ella nos dice, por ejemplo, empecé a aprender gramática, gramática significa latín en este contexto, en que creo no llegaron a 20 las lecciones que tomé. No tenemos por qué tomarnos al pie de la letra lo de que Sor Juana aprendiera latín en 20 lecciones. La idea que hay que retener es que Sor Juana fue una mujer autodidacta. No había en México en el siglo XVII un sistema de educación obligatoria y menos para mujeres. Entonces ella ironiza en su carta, ella dice, yo es que a los 6, 7 años ya había aprendido todo lo que se espera que una mujer aprenda en una vida. Sabía leer, sabía escribir, sabía hacer las labores del hogar. A los 7 años ya había aprendido todo lo que se esperaba de mí. Pero claro, ella tenía más sed de saber. Entonces tuvo la suerte de que contaba con un abuelo con una excelente biblioteca y le dieron acceso a esa biblioteca y ella básicamente aprendió sin más maestro que los mismos libros, dice en una cita también célebre. ¿Y por qué he destacado lo del latín? Lo del latín es importante, no es un detalle. En el siglo XVII las monjas no aprendían latín al nivel de los hombres. Aprendían un poquito de latín, lo suficiente para poder rezar, pero no aprendían latín para poder leer en latín ni para poder escribir en latín. Sor Juana sí aprendió latín a ese nivel. Ella no solo puede leer en latín, también lo traduce e incluso puede escribir poemas en latín. Escribió al menos 3 poemas en latín y ella está muy orgullosa porque el latín, como saben, en esa época es la lengua de la cultura, es la lengua de la ciencia, es la lengua también de la comunicación internacional entre países y es la lengua de los hombres, porque no había muchas mujeres en esa época que dominaran el latín a ese nivel. Y por eso Sor Juana yo creo que está orgullosa de saber latín y por eso nos lo dice en la carta. Por eso la carta está tan llena de citas en latín, y hay otras obras de Sor Juana, como el Neptuno alegórico, el texto que escribe para dar la bienvenida al nuevo virrey en 1680, que tiene cientos de citas en latín, lo cual se nos hace un poco farragoso quizá a los lectores de hoy, pero hay que entenderlo en su contexto, ¿no? Que el latín es la lengua de la cultura, de la ciencia, y Sor Juana está muy orgullosa de conocerla. Yo creo que por eso el énfasis, por eso tanto peso de la lengua latina entremezclada con la lengua española en la obra de Sor Juana. Y en cuanto a su autorretrato como mujer excepcional, también me interesa destacar que hay un momento en el que ella dice que le prohibieron leer, porque la madre superiora del convento hay rumores siempre de que Sor Juana puede acabar teniendo problemas con la Inquisición. No los tuvo con la Inquisición, como sí los tuvo Santa Teresa. Pero aún así hay un momento en el que le prohíben que lea, o al menos así lo cuenta ella, y está 3 meses sin leer. Y entonces dicen una frase muy bonita de la respuesta: aunque no estudiaba en los libros, estudiaba en todas las cosas que Dios creó, sirviéndome ellas de letras y de libro toda esta máquina universal, que es el universo, ¿no? Esto es un tópico muy del gusto del barroco, que el universo entero es un libro y cada elemento de la creación es una letra o una página. Por tanto, uno puede mirar el mundo y leerlo como si fuera un libro, ¿no? Y eso nos está diciendo Sor Juana. Aunque me prohíban leer, yo voy a seguir aprendiendo, porque es que yo nací para saber, nací para aprender, ¿no? Son, de nuevo, rasgos que ayudan a caracterizarla como una mujer excepcional. Y así lo entendieron sus contemporáneos. Esto también me parece importante en un libro que, aunque tiene 25 años, sigue siendo fundamental, muy importante para entender a Sor Juana. Stephanie Merriam, profesora de la Universidad de Brown en Providence, en Estados Unidos, dice: "Should it be so desired, the learned woman would be celebrated as an exception to her sex, as prodigious, as a rara avis, as a freak." ¿Qué quiere decir esta cita? Pues que los hombres, los contemporáneos de Sor Juana, entendieron que Sor Juana era una persona absolutamente excepcional, pero de ahí no dedujeron, bueno, a lo mejor tenemos que replantearnos nuestras ideas sobre la mujer y sobre las diferencias intelectuales entre los sexos, porque en aquella época
se daba por descontado que la mujer tenía menor capacidad intelectual que el hombre. Pero no es esa la conclusión a la que llegan los lectores de Sor Juana. La conclusión a la que llegan es que ella es una especie de fenómeno, un portento, un prodigio, una excepción a su sexo. Es decir, no alguien que prueba que todas las ideas sexistas o machistas de la época estaban equivocadas, sino que simplemente la ven como casi como un espectáculo circense, ¿no? Como una excepción, una excepción a la regla. Y de ahí los elogios un tanto exagerados y a veces de dudoso gusto que le dispensan sus lectores, tanto desde España como desde Sudamérica. Ella recibía cartas de admiradores, poemas de admiradores, y respondió a 4 de ellos. Hay uno que me parece especialmente interesante, que es el Romance 51, que es un poema en el que responde a sus lectores de España como grupo, ¿no? Es el único poema en respuesta a sus admiradores en el que se dirige a un grupo, que son sus lectores españoles, ¿no? Ella ha recibido todos esos elogios hiperbólicos que la retratan como la 10ª musa y, en fin, este tipo de epítetos exaltados que se le dedicaban. Y ella responde así: no soy yo la que pensáis, sino es que allá, en España, me habéis dado otro ser en vuestras plumas y otro aliento en vuestros labios. Y diversa de mí misma, entre vuestras plumas ando, no como soy, sino como quisisteis imaginar. Son unos versos preciosos, muy citados, muy recordados, en los que Sor Juana viene a decir que ella no se reconoce en ese retrato que se hace en España de su figura, ¿no? Yo creo que a ella lo que le incomoda, aquí estoy especulando un poco, pero yo creo que lo que le incomoda es que se ponga tanto énfasis en su sexo, en el hecho de que ella es una mujer. En otro texto célebre, Sor Juana viene a decir que las almas no tienen sexo y los intelectos tampoco, ¿no? Ella es lo que quiere es que se la lea como escritora, como autora, que se juzgue los frutos de su mente, de su intelecto, pero no que se ponga tanto énfasis en el hecho de que es mujer, ¿no? Eh, yo diría que van por ahí los tiros, o esta sería mi lectura, pero desde luego el poema permite otras lecturas. Pero sí que me parece un poema interesante para leerlo en combinación con la carta en respuesta, porque si bien no es autobiográfico, sí que nos muestra la actitud de Sor Juana sobre cómo ella era leída y percibida, y vemos que no estaba de acuerdo o que no se sentía cómoda con la forma en la que se fue recibida en España en su época, ¿no? Comparto esta diapositiva simplemente para que tomen notas si hay estudiantes, porque me parece un texto adecuado para hacer esta, digamos, distinción entre el feminismo y el protofeminismo, la conciencia feminista. Es decir, Sor Juana, la palabra feminismo, el concepto de feminismo son muy posteriores y, por tanto, creo que es un poco anacrónico aplicarlo a Sor Juana, pero sí que ella tiene una conciencia como mujer de que forma parte de un grupo que ha sufrido injusticias o un trato distinto al que reciben los hombres, y sí que uno puede vislumbrar un cierto contenido protofeminista en sus escritos, ¿no? Tanto en el poema que acabamos de leer como en algunos pasajes de la carta en respuesta en los que ahora me voy a centrar, y ya con esto terminaré en unos 5 minutos y entonces ya podemos dar pie o abrir el turno de preguntas. Hay varios aspectos que me parecen interesantes de la carta en respuesta en este sentido. Uno de ellos es que Sor Juana nos dice con mucha claridad que solo hay 2 opciones para una mujer: o hacerse monja o casarse. Esas son las 2 opciones para una mujer de México en el siglo XVII. Ella se hace monja porque no le queda más remedio, pero ninguna de las 2 opciones le atrae demasiado. El matrimonio dice que tiene total negación y que el hacerse monja tiene cosas repugnantes a mi genio. O sea, está un poco entre Escila y Caribdis. No, ninguna de las opciones le atrae demasiado, pero bueno, se hace monja porque al final es la manera que ella ve que puede desarrollar una carrera intelectual o una trayectoria intelectual. Lo de que diga que tenía negación total al matrimonio, unido a la poesía amorosa que escribió a la virreina,
ha llevado a algunos académicos a especular sobre una posible homosexualidad de Sor Juana, y eso es algo que ha sido muy desarrollado en las adaptaciones audiovisuales. Sobre esto solo puedo comentar que la única evidencia que tenemos son los poemas de la propia Sor Juana. Es verdad que escribió poemas de amor a la virreina, puede que fueran manifestaciones genuinas de amor o puede que ella esté imitando modelos de poesía amorosa que a fin de cuentas siempre tienen como destinatario a una mujer. Pero no tengo tiempo de desarrollar más el tema, pero quería dejarlo apuntado. Y en cualquier caso, desde un punto de vista protofeminista, yo creo que ella sí que está criticando que como mujer solo tiene estas dos opciones. No puede quedarse soltera y ya está, y dedicarse a escribir. Tiene que hacerse monja o casarse. Eh, por otro lado, ella defiende que como mujer tiene una vocación intelectual y que esa es una vocación legítima. Ha recibido presiones tanto externas como internas, la pobre, que le han hecho, acabado haciendo que se sienta culpable, pero al final viene a decir, bueno, yo esta vocación intelectual es un impulso que Dios puso en mí, y si Dios lo puso en mí no puede ser malo, ni en mí ni en otras mujeres. Y lo que viene a decir también es que, bueno, a mí me interesan todas las ramas del saber, pero la razón es que al final quiero poder estudiar teología y comprender mejor a Dios, pero no puedo estudiar teología directamente. Antes necesito aprender retórica, poética, historia, filosofía, etcétera. De modo que Sor Juana entiende el conocimiento como una suerte de pirámide escalonada. Yo creo que este grabado de Cesare Ripa lo ilustra bien. En la cúspide de la pirámide estaría la teología, estaría el conocimiento de Dios, pero Sor Juana viene a decir, antes de llegar a Dios tengo que aprender todas las otras disciplinas, ¿no? Para hacerme digna o para estar preparada, ¿no? Eh, no creo que este argumento fuera muy persuasivo para las autoridades eclesiásticas de la época, pero es el argumento que Sor Juana utiliza. Y luego fíjense qué interesante en estas dos últimas citas que voy a compartir, cómo Sor Juana cuestiona algo que todo el mundo daba por sentado en su época, que es que los hombres, por el mero hecho de ser hombres, tenían una mayor capacidad intelectual. Ella dice, y esto es tan justo que no solo a las mujeres que por tan ineptas están tenidas, sino a los hombres que con solo serlo piensan que son sabios. Aquí creo que yo que está muy clara la posición de Sor Juana, que en modo alguno estaría de acuerdo con que un hombre, por el mero hecho de ser hombre, tenga más capacidad intelectual que una mujer. Insisto, son ideas que hoy en día no nos parecen revolucionarias, pero hay que ponerse en la época. En el siglo XVII todo el mundo daba por descontado que la capacidad intelectual del hombre era superior y usaban argumentos bíblicos, biológicos, de todo tipo. Y Sor Juana está cuestionando esto, lo está desafiando, ese status quo, ¿no? Y por eso ella tiene una propuesta al final de su carta, porque, digamos, la principal razón por la que se ponían trabas a la mujer a la hora de acceder a la educación era porque había mucha preocupación con el tema de la decencia de la mujer, de la virginidad, ¿no? En la mentalidad de la época, lo más valioso que tenía una mujer era su virginidad, que tenía que preservar hasta el matrimonio, y por tanto, si una mujer tenía acceso a colegios con hombres o a la universidad, etcétera, pues había como el temor de que, dado el trato continuo con el otro sexo, se acabaran corrompiendo, etcétera. Siempre hay esa obsesión con la decencia, que es una obsesión con la, perdón, muy de la época. Entonces dice Sor Juana, bueno, si la preocupación es esa, formemos una generación de mujeres y que después sean esas propias mujeres las ancianas doctas, que ellas llama, las que eduquen a las jóvenes. Es decir, esto podría trasladarse pues a una idea, por ejemplo, de una universidad solo para mujeres o colegios solo para mujeres. Y Sor Juana lo dice con mucha claridad. Por lo cual, muchos quieren más dejar bárbaras e incultas a sus hijas que no exponerlas a tan notorio peligro como la familiaridad con los hombres, lo cual se excusara si hubiera ancianas doctas. Que haya una generación de mujeres de avanzada edad o de una cierta madurez que tengan unos conocimientos y que los puedan transmitir a las mujeres más jóvenes, y así las mujeres generación tras generación se instruirán unas a otras.
Hay algo más que Sor Juana añade, que me parece importante en este sentido, que ella en la respuesta viene a decir, yo no soy un rara avis, el hecho de ser una mujer escritora no me hace excepcional. Desde la mitología grecolatina hasta la Biblia, pasando por el Renacimiento y el Barroco, hay decenas y decenas de mujeres escritoras, pensadoras, poetas, filósofas que me han precedido. Y yo soy solo una más, soy un eslabón de una larga cadena de mujeres intelectuales. Y esto lo dice Sor Juana dando ejemplos desde Hipatia de Alejandría hasta Santa Teresa o Pola Argentaria, la mujer de Lucano, quien le ayudó a escribir el poema épico Farsalia. Es decir, da decenas de ejemplos de mujeres escritoras y ella se presenta como una más en esa genealogía femenina. Y esto me parece muy importante también, ¿no? Porque Sor Juana quiere enfatizar que no es un rara avis ni un portento, sino que simplemente es una más y que si a las mujeres se les da la oportunidad y las herramientas, sobre todo el acceso a los libros para poder instruirse, pues que pueden producir libros, ideas, arte al mismo nivel o más que los hombres, ¿no? Bien, creo que con esto es suficiente. Tengo una última diapositiva simplemente con la bibliografía, en la que pueden ver las obras completas en la edición de Plancarte. Esta edición excelente en inglés. Tenemos la suerte de que Edith Grossman, que por desgracia falleció el año pasado, a los 87 años, una de las grandes traductoras de la literatura española, hispanoamericana al inglés, Edith Grossman ha traducido a Sor Juana. Las citas que he usado en las respuestas son de ella. Tienen abajo también algunas referencias bibliográficas, tanto en español como en inglés, para quien quiera profundizar. Y con esto concluyo. Muchas gracias por su atención y ahora estaré encantado de responder cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues como acaba de comentar Luis y también al principio, está abierto, eh, está encantado de recibir comentarios o preguntas a través de nuestro chat. Yo sí que quería preguntarte por el tema de que Sor Juana Inés de la Cruz no tuvo problemas no fue vetada por la Inquisición. Sin embargo, realmente en la respuesta a ella, digamos que está respondiendo al orden establecido de manera humilde, con esa retórica similar, como muy bien has explicado, a Santa Teresa de la Cruz, pero desde tu punto de vista, ¿cómo ella consiguió? Porque podemos considerar que fue excepcional el hecho de que la Inquisición no vetase, sino alguna parte de su obra por esa visión que estaba fuera realmente de lo que era habitual en la época. A ver, con la Inquisición a veces, o sea, no quiero minusvalorar lo siniestro de algunas actividades de la Inquisición, pero por otro lado también es verdad que en la América virreinal la Inquisición estuvo menos activa de lo que a veces tiende a pensarse y no se metía tanto con cuestiones, es decir, cuando censuraban textos eran sobre todo textos doctrinales, textos teológicos que se alejaban de la ortodoxia católica. Pero Sor Juana, como dije, prácticamente no escribió. De hecho, el único texto teológico que escribió la pobre fue esa carta tenagórica que ella no quería publicar, que publicaron contra su voluntad. Entonces, yo creo que, por un lado, Sor Juana, no sé, ya sabía que había un tema que había que evitar para no meterse en líos, que era el tema teológico. Y por otro lado, bueno, es que claro, ella era amiga íntima del virrey y de la virreina de México, que eran amigos muy poderosos. Y mientras tuvo el apoyo de los virreyes, que fue en toda la década de 1680, yo creo que ella se sintió muy cómoda, porque podía escribir comedias, podía escribir poesía amorosa, satírica, burlesca, y a los virreyes se les caía la baba y les hacía mucha gracia. Yo creo que fue al final de la década de 1680 cuando estos virreyes vuelven a España y entonces llega un nuevo virrey con el que Sor Juana ya no tiene el mismo tipo de relación tan fluida. Y entonces ahí sí que al perder el apoyo de la corte, sí que se ve más expuesta.
y acaba teniendo problemas con autoridades de la Iglesia, con algunos obispos, pero no con la Inquisición, pero sí con algunos obispos que consideraban que, como expliqué antes, que una monja no tiene que escribir comedias o poesía amorosa, que una monja tiene que dedicarse por entero a Dios. Y de hecho al final lo lograron que Sor Juana al final renunció a la escritura en circunstancias muy controvertidas. Hay quien dice que fue una elección propia y muchos, yo diría la mayoría de académicos, dicen que es que se vio forzada por esas presiones de las autoridades de la Iglesia al final a dejar de escribir al final de su vida. Pero insisto, el problema no fue con la Inquisición. Aunque ella menciona varias veces en la carta en respuesta a la Inquisición, yo no quiero ruido con el santo oficio. Esa es la cita. Se ve que tiene un poco de miedo. De hecho, en la primera frase de la carta, ella afirma tener miedo, ¿no? Eh, pero, insisto, Santa Teresa tuvo muchos más problemas, porque Santa Teresa escribe sobre religión, éxtasis místicos, y claro, siempre había la duda de si eran éxtasis genuinos o eran visiones del demonio, etcétera. Cuando uno escribía sobre misticismo tenía muchas más números de acabar teniendo problemas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario de nuestra audiencia, del público? Comentarios, María Seijo, excelente conferencia, muy interesante. Irache, muchas gracias, magnífica conferencia, nos vemos en la siguiente. Cal dice en el chat también no hay que olvidar los retratos en verso, sobre todo los burlescos, claro. Y luego John Gilles hace una pregunta. Dice, en el contexto de la astronomía, ¿conocería Sor Juana la nueva cosmología de Copérnico y sobre todo de Galileo y las dificultades de este último con la Iglesia, Inquisición? Ese es el tenor de la pregunta. Muy bien. Sí, con gusto respondo. Sí que quería decir sobre los retratos que ha comentado Cal, que sí, es verdad, los retratos satíricos burlescos son muy buenos y luego hay unos retratos femeninos como muy pictóricos, decenas de ellos, ¿no? En los que Sor Juana muestra un conocimiento ella está haciendo como éfrasis, es decir, poesía sobre pintura, ¿no? Está haciendo retratos con palabras y eso me parece también todo un corpus ya estudiado, pero muy interesante. Sobre si Sor Juana conocía a Copérnico, Galileo, las nuevas ideas de astronomía, yo estoy convencido de que no. O no las conocía o no, o finge no conocerlas, pero el universo de Sor Juana es el de Ptolomeo todavía. Es decir, que la Tierra está en el centro y el Sol gira alrededor y no al revés. Al menos eso es lo que ella escribe. Muy bien, muchas gracias. Salika Wiggins dice, My favorite quote from Sor Juana is, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Sí, bueno, no es solo una cita, es todo un poema de Sor Juana que no he comentado hoy y que me alegro que en el chat lo hayan mencionado porque viene muy a colación, porque claro, es un poema en el que Sor Juana se burla de todas estas, un poema satírico en el que Sor Juana se burla de todos estos presupuestos de los hombres respecto a las mujeres, la doble vara de medir, y entonces es un poema clásico, además escrito con mucha gracia y que me consta que en México, por ejemplo, es lectura obligatoria, que incluso se memoriza, ¿no? Así que ese es Hombres necios que acusáis, es un poema también importante y para cualquiera interesado en estos aspectos de cuestiones de género, de relaciones entre hombres y mujeres, es un poema importante. Muy bien. Bueno, pues Luis, excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro público por seguir esta interesante conferencia sobre la figura importantísima e imprescindible de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, les invito al próximo encuentro que tendrá lugar el 7 de mayo y donde será tratada la figura de Catalina de Erauso. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.